Bien, entonces como les había dicho, el día de hoy vamos a hablar sobre la elaboración de encuestas, porque es parte de la metodología que lleva una investigación, un proyecto de investigación, y entonces ahí nosotros vamos a poder construir uno de los instrumentos más comunes que nos vamos a encontrar en la mayoría de investigaciones que tienen un corte social o un corte mercadológico. De hecho, con los que estudian administración y lleven la clase de mercadotecnia, les va a tocar hacer algún estudio de mercado y con ello van a tener que construir una encuesta. Igual los que estudian psicología, en su momento tendrán que construir encuestas que van a aplicar a los pacientes, ya sea estudiantes, niños, para ir analizando cómo se comporta de acuerdo a distintos escenarios. Entonces, eso es un tema que es bastante importante, que lo podamos aprender y sobre todo confeccionar encuestas como se debe. Esta ha sido mi pelea con mucha gente, porque siempre que me traen encuestas les digo, esta encuesta está mal hecha, está mal elaborada, no logra lo que anda buscando, porque para empezar hay que tener claro cuál es el enfoque de la encuesta. Si estamos hablando en este caso particular de una encuesta de investigación, son encuestas que sí, son encuestas que necesitan extraer el mayor número de información posible dentro del objeto de estudio. A diferencia de una encuesta de satisfacción, por ejemplo, usted se va a una tienda o a un restaurante y hay pequeñas hojitas donde le dice qué le pareció, le atendieron bien, sí, no, recomendaría algo, qué recomendaría. O sea, esas son encuestas nada más de satisfacción, que son breves, que se utilizan, están bien, pero se utilizan nada más para ese escenario. Ahora, cuando estamos haciendo una investigación, nosotros necesitamos obtener la mayor información posible. Es como, por ejemplo, si ustedes se quieren casar, no es que se van a casar a ciegas, a tientas con la persona que solamente porque le gustó la cara o el perfume, no. Tienen que conocer bien a esa persona, sus orígenes, su familia, cuáles son sus creencias, sus atracciones políticas, si es partidario de su equipo de fútbol. Es decir, toda la información que le sea de utilidad. Hasta las enfermedades hay que ver ahora, porque la diabetes, porque la ceguera. Por ejemplo, yo que que sufro de miopía y astigmatismo, ya es algo que es hereditario. Entonces, yo antes de casarme tengo que decirle a la susodicha, mira, los hipotes van a salir con problemas en los ojos. ¿Te atreves o no? Esa es la primera pregunta. Si ella se anima, vamos. Si no, pues ni modo, a seguir buscando. Entonces, es una cuestión de conocimiento de la persona. Entonces, en este caso... Además, ingeniero, también les exigen un examen previo, es un acta prenupcial un examen prenupcial antes de casarse. Sí, o sea, imagínense, hay tantas cosas que hay que hacer para poder casarse. Y ahora los acuerdos prenupciales es la cosa, ¿no? No sé cómo es que se llama esto. Que eso hay que hacerlo siempre, si no los dejan en la calle, más en Santa Rosa, que estamos llenos de abogadas. Abogada no puede dejar quieto a uno. Pero le tengo miedo. Aplicación 6. Bien, entonces una encuesta bien hecha es la que va a buscar la mayor información posible del objeto de estudio. ¿Sí? De ahí, si usted tiene información que ya no necesita, la puede descartar, pero no puede estar usted el día que va a hacer el análisis con, me faltó esta información, hijo, no, tiene que extraer la mayor información posible de ese objeto de estudio. Eso es lo primero. Así que de la misma manera que se interesan en una chica o un chico que quieren saber todo, entonces así tienen que hacer ustedes al momento de extraer la información. ¿Y cuál es el proceso? Yo siempre desarrollo mis métodos. Ya esto le llamo entrada técnica y salida. Porque la entrada, ¿qué son las entradas? Como los insumos. ¿Cuáles son los insumos que voy a necesitar? Primero, tener los objetivos de la encuesta claros. ¿De dónde sale el objetivo de la encuesta? Sale del objetivo específico. Porque cada objetivo específico trata de extraer información necesaria, útil.
Luego la revisión de la encuesta con temas similares. Por ejemplo, yo digo que me interesa este tema, pero primero voy a ver si alguien ya hizo una investigación, ya sea igual o parecida, y si utilizó un instrumento parecido al que yo quiero o todavía es mejor elaborado que el mío. Entonces, yo digo, bueno, voy a hacer una investigación, voy a utilizar una encuesta. Esta investigación que le hicieron en el año 2010 es bastante similar y ya trae una encuesta dentro de sus materiales. Usted la revisa y dice, estas preguntas están buenas, yo las extraigo y las reedito para tener mi propio instrumento. Bien, o puedo decir, este instrumento, esta encuesta está tan bien construida, tan bien elaborada que la voy a aplicar. Entonces ya usted no tiene que construir nada, simplemente tiene que modificar aquellos elementos que sean necesarios para adaptarla a sus condiciones y de ahí ya tiene usted una encuesta que ya está hecha. Entonces, muchas veces la gente comete ese error, no investiga, no averigua. Y eso está malo porque para ser originales tenemos que ver cómo están las cosas en el mercado. Entonces lo segundo que tienen que hacer, una vez que ya tengan los objetivos de esa encuesta, definir cuáles hay en el mercado, o sea, mejor dicho, cuáles hay en el mundo, encuestas que sean iguales o similares para tomar ideas o aplicar una encuesta que se ajuste a lo que ando yo buscando. Y otra entrada, otro insumo que se necesita es tener el grupo al que yo le voy a aplicar la encuesta. Si yo voy a aplicar una encuesta a 350 personas, bueno, tenerlo bien identificado, es decir, me voy a ir a tal lugar a sacar esa información, después ya sea una encuesta general o una más particular. Ya que tengo estos tres insumos, la técnica de transformación de todo eso, bueno, selecciono las preguntas que sean más adecuadas. Por ejemplo, yo quiero aplicar una encuesta que tenga 30 preguntas, escribo 100 y dejo las 30 mejores que sé que son las que van a extraer la información que a mí me llama la atención. Ahí ya tenemos bastante recorrido ganado. Luego hay que dividir esas preguntas en secciones, en distintas secciones, porque no podemos irnos en ráfaga de un solo a extraer... o mejor dicho, a plantear preguntas y luego a extraer información hacia lo loco. No, tenemos que ser bastante comedidos al momento de diseñar una encuesta que tenga segmentos y cada segmento se ajuste a una necesidad de información que andamos buscando. Supongamos que yo tengo los 3 objetivos específicos y con una sola encuesta quiero completar los 3, entonces automáticamente ya yo sé que mi encuesta va a tener 3 segmentos o más. El segmento que está relacionado al objetivo 1, el segmento que va a estar relacionado al objetivo 2, el segmento que va a estar relacionado al objetivo 3. Así vamos a empezar a confeccionar una encuesta de calidad. Y finalmente la salida, que ya es ya el producto que vamos a generar, que es una encuesta bien elaborada, bien segmentada, con preguntas bien hechas, con preguntas que están buscando información útil y relevante para que nosotros hagamos una investigación adecuada, propia. Y los tipos de preguntas más comunes que nos vamos a hallar en un momento que vamos a hacer una encuesta van a ser preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas de tipo escalar. Y aquí yo les planteo un breve concepto, que una pregunta abierta se obtiene mucha información, pero puede resultar que la gente divague con ellas. Si yo hago preguntas abiertas, usted va a empezar a hablar, y mucha de esa información puede que me sea innecesaria. Bien, esa es la desventaja que tiene una pregunta abierta, mientras que las preguntas cerradas son más precisas, buscan una única selección pero ¿qué sucede? Nos van a dejar una información por fuera, cosa que las abiertas sí puede que las vayan a abarcar. Y de ahí están las preguntas escalares que sirven para medir específicamente las actitudes o criterios que tenga un encuestado al momento de eso, ¿no? De ser encuestado. Y aquí yo planteo un ejemplo. El primero sería, ¿qué ventajas considera usted tiene la educación a distancia?
¿Cuál es su opinión con relación al bullying? Son preguntas abiertas. Si se fijan, son preguntas de contexto, donde la persona tiene que plantear algo. O sea, no son abiertas por el solo hecho de ser abiertas, sino que están buscando información particular. Bien, entonces así yo lo que estoy haciendo es que a la persona a la que estoy encuestando me dé su criterio. Y ese es el primer aspecto que deben considerar cuando estén haciendo su lluvia de preguntas. Las cerradas, hay de dos categorías. Las dicotómicas, que únicamente van a tener una doble respuesta. ¿Está usted matriculado en la universidad? Sí, no. Bien. Y luego la politómica, que ofrece múltiples opciones a la selección, solamente que yo ya estoy brindando algunos aspectos de esa selección. Por ejemplo, ¿qué puesto ocupa en su empresa? ¿Es gerente, es coordinador, es técnico de campo, es administrador, es contador, es aseador? ¿Sí? Aquí, ¿por qué lo planteo así? Porque ya más o menos tengo una noción de los puestos que pueden existir en el lugar de donde yo estoy desarrollando la investigación. Como recomendación, yo nunca recomiendo que se utilicen preguntas cerradas de tipo dicotómica, porque van a dejar por fuera un montón de información. Entonces, y aparte, para una investigación científica que tiene un corte científico, este tipo de preguntas son totalmente innecesarias. Si usted está haciendo un estudio de mercado que quiere saber la satisfacción que tiene el público sobre un producto, use las dicotómicas. Si no, si está haciendo una investigación, utilice las politómicas. Es decir, desarrolle muchos puntos de selección para que la gente pueda ajustarse a aquello que crea que es más conveniente. Bien, ya usted puede utilizar 5, 6. Yo por lo general recomiendo que se utilicen de 5 en adelante, de 5 opciones en adelante, nunca menos, porque si no, no estamos en nada. Y las escalares, pues van a ir en escala, pues las escalas. Hay un famoso que es el Likert, la escala de Likert, que es este de acá abajo, que aquí ustedes pueden ver. A ver si puedo poner la pluma. La escala de Likert siempre va a plantear números impares, ya sea de 3, ya sea de 5, ya sea de 7. Es decir, 7 opciones de selección. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? ¿Cómo se siente en clase? Muy bien, bien, regular, mal, muy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta selección o esta escala de Likert es simétrica, tanto para un lado como para el otro. Y aquí está otra escala donde yo le digo, bueno, ¿cuál es su estado de ánimo en este momento? Considerando que 1 es el valor más bajo y 5 el valor más alto. Entonces usted pone, no, pues yo en este momento me siento de 2. Bien, muchos de los que estudian psicología aplican este tipo de encuestas. También en los estudios de mercado se utiliza bastante, o este tipo de preguntas, donde yo le pregunto a las personas cómo se sienten. Por ejemplo, yo les puedo hacer una pregunta en clase, ¿cómo se siente? Del 1 al 5, ¿siente que ha aprendido algo? ¿Cuál ha sido su nivel de compromiso? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son escalas que yo luego voy valorando y digo, bueno, luego saco una media. Si yo veo que este grupo tiene un comportamiento de 3, significa que hay cosas que yo debo mejorar. Bien, entonces pueden irse de las dos vías, tanto de esta forma que vemos acá o de esta forma que vemos aquí. No obstante, es una selección en escala. Y aquí, por ejemplo, si no queremos utilizar esto de decir, bueno, que muy bueno, malo, entonces este podría ser un -2, un -1, 0, viene siendo indiferente, 1 y 2. Si se fijan, sigue planteando la misma simetría en la escala.